Hola, hola compañeros y compañeras de CETEC, ya estamos aquí nuevamente con la segunda clase este sábado, analizando algunos temas importantes de lo que es el derecho fiscal. La importancia de esta rama del derecho para ustedes, futuros administradores, que deben de conocer, deben de saber cómo se mueve esto de las finanzas, de recursos económicos del Estado, la forma en cómo solventa sus gastos y la forma como en un momento determinado puede enfrentarlos ante cualquier contingencia o ante cualquier imprevisto. Las empresas, los gobiernos, al igual que las personas, pues no somos ajenos a situaciones que no teníamos previstas, situaciones que no imaginábamos y que muchas veces pues se presenta esta situación y requiere su pronta atención y su pronta solución. Las personas como tú y yo pues inmediatamente andamos buscando al vecino, al amigo, al familiar, al pariente que nos pueda prestar un dinero que nos pueda apoyar con algo, si no de plano vamos al banco, a donde se pueda, para obtener esa liquidez, ese crédito, ese financiamiento y por tanto poder realizar nuestras actividades. Los países también tienen esa situación porque también, vuelvo a repetir, pues la ciencia está muy avanzada, pero lamentablemente todavía no puede predecir o pronosticar un sismo como el del 85 en 2017, que vino a afectar no solamente, insisto, a la persona, a las empresas, sino también a los estados, a los gobiernos. La pandemia que estamos viviendo usted y yo, pues también agarró a todos, a las potencias, a los mismos Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, España, pues ahora sí, como decimos coloquialmente dicho con respeto, con los calzones en la mano. Nadie esperaba, y menos esperaba que esto se prolongara tanto. Cuando se detectó y se confirmó y se corroboró que en efecto sí existía este dichoso virus, insisto, yo recuerdo que se decía pues, en un par de meses o en 6 meses ya queda esto solucionado. Pero esos 2 meses hicieron 6, esos 6 hicieron 8, esos 8 hicieron 10. Y la prueba es que aunque ya tenemos una vacuna, de hecho tenemos varias vacunas, pues aún todavía va para largo el poder salir de esta crisis, de este coronavirus. Tú lo has visto ahorita, los incendios que se dan en muchas zonas, como son Baja California, en varios estados de Norteamérica. Los incendios que se dan, que se propagan, que se prolongan, difícil de apagar en un solo día y que obviamente trae una gran afectación en todos los sentidos, individuales, familiares, personales, patrimoniales, de las empresas y también obviamente de lo que es el gobierno. El día de hoy, compañeros, seguimos con los ingresos extraordinarios. Es decir, el dinero extra, el dinero de más que el gobierno necesita ante la presencia de fenómenos o situaciones imprevistas e impredecibles, que nadie las desea, nadie las quiere, pero que lamentablemente no sabemos a qué se van a presentar. Y una vez que se presentan, como veremos, pues todas las consecuencias que trae consigo. Y si una situación le afecta a las personas, le afecta a las empresas, pues imagina, también le va a afectar a lo que viene siendo el gobierno. Sabemos que con la pandemia cerraron muchos negocios, dejaron de generar ingresos de esos negocios. Esos negocios dejaron de pagar a sus empleados, esos empleados dejaron de recibir dinero. Los empleados dejaron, por tanto, de ir y de adquirir productos que antes lo llevaban a cabo. La economía se empieza a estancar, la economía se empieza a paralizar. Las empresas producen, fabrican, pero sus productos pues no se pueden vender como antes, precisamente porque ahorita, ante la falta de trabajo, ante la falta de dinero, la gente no compra sino más que lo necesario, lo de alimentos, lo básico, las medicinas. Y todo lo demás, pues como buenos mexicanos somos aguantadores, esperaremos mejores tiempos para comprarnos quizás otro coche, para comprarnos ropa, para comprar otra pantalla, para comprar otro tipo de cuestiones, pero ahorita lo que necesita es lo urgente, lo necesario, lo indispensable. El Estado tiene muchas opciones, muchas alternativas a través de las cuales puede obtener estos ingresos extraordinarios. Ya vimos los impuestos, ya vimos lo que son los derechos, ya vimos también cómo a través de estos mecanismos el Estado puede tener mayores ingresos. Otro mecanismo son los aprovechamientos extraordinarios. ¿Qué son aprovechamientos extraordinarios? Son el incremento que se hace a las multas, a los recargos y demás sanciones que impone el Estado.
Hemos visto que el Estado muchas veces nos impone sanciones económicas, multas, precisamente por no haber cumplido con alguna obligación fiscal que teníamos que llevar a cabo. Al Estado, como los gasolinazos, pues muchas veces aparentemente es fácil decirles, sabes que ya no les cobres el 10, el 15, ahora cobras el 30, el 40. De igual manera puede establecer que las multas, que los recargos que implica el cumplimiento de obligaciones fiscales o de otra índole, van a subir un incremento de tantos precios. Antes se calculaba por el salario mínimo, tantos salarios mínimos, 3, 4, 10 salarios mínimos. Entonces, como puedes ver, el Estado muchas veces se actualiza también, de buena o de mala fe, y al menos ahí tiene una forma más de incrementar. Insisto, no es lo mismo cobrar una multa sobre el valor del 20% de lo que fue la mercancía confiscada a el valor del 40% sobre el valor de la mercancía confiscada. Dicho de otra manera, no es lo mismo recibir 20 pesos que recibir 40 pesos. Entonces, es otra manera de cómo el Estado puede incrementar su dinero, sus recursos para poder atender las contingencias o los imprevistos que se llegaran a presentar. Pero una más que tenemos, y que es el principal tema del día de hoy, son los empréstitos, o también llamados los préstamos internacionales. Cuando nosotros tenemos un problema económico, pues vamos con la familia, pensando que la familia no puede, o que la familia no tiene, o que la familia ya nos prestó, pues buscamos al amigo, al vecino, al compadre, al primo, a quien tú quieras. Pensando que esa posibilidad tampoco se puede conseguir, tampoco se puede lograr. Entonces vamos a los bancos, a las casas prestamistas, a los usureros, a como tú le quieras llamar, a tramitar un financiamiento, un crédito, un dinero para poder solventar nuestros problemas económicos, nuestra situación por la cual estamos atravesando. Sea por un medio, por otro medio, por la familia, por los amigos, por el banco, por lo que tú quieras. Es como muchas veces las personas físicas, incluso las empresas, van con otro empresario, van con otras instituciones, van con el mismo banco, por eso, de ahí el hecho de que hay que tener buenas relaciones con los bancos, con su gente, y solucionan su problema. Y se acabó el problema, claro, aunque por ahí decimos, bueno, tapan un hoyo, pero abren otro hoyo, inclusive esta vez más grande. Bueno, sea cual sea la situación, ya lo que importa es ver este caso y no filosofar e irnos más allá. Los países también se enfrentan a esta situación. Obvio, un país difícilmente le puede pedir a los ciudadanos, a un Carlos Slim que le preste dinero, a esta gente multimillonaria, a un Bill Gates que le preste un dinero, un crédito, un financiamiento. Hablamos como país, como gobierno. No hablamos como particular, como persona, como empresa. Como empresa, pues sí le podemos pedir un particular, otro particular, en este caso Slim, pues préstame un dinero. O dame un crédito, un financiamiento para solventar mis deudas, mis pagos, mis gastos, etcétera, ¿no? Pero un gobierno, un país, que son palabras mayores, pues sí le estaría difícil solicitar dinero, financiamiento, pues a particulares o a personas. ¿Qué es lo que hace entonces un gobierno? Pues ante la falta de bancos, porque también sería ahí otro problema, un banco, pues solventar. Un gobierno, pues a diferencia de personas, no pide miles o millones de pesos, pide fuertes cantidades. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobierno, un Estado cuando no tiene dinero? Pues va a los llamados organismos financieros internacionales. Y de esta manera es como tiene un préstamo también llamado empréstito, muy conocido como la famosa deuda pública. Los empréstitos o préstamos internacionales se presentan cuando los países principalmente subdesarrollados, como los latinoamericanos, incluyendo México, africanos y algunos asiáticos, solicitan apoyo o recursos económicos. ¿Sí? Ante las contingencias, ante los imprevistos, entonces los estados tienen un recurso más, que es acudir a dar un préstamo, un financiamiento a lo que vienen siendo estos organismos para solventar sus crisis o sus problemas que están atravesando en ese momento. Quienes solicitan préstamos por razones obvias son precisamente los países subdesarrollados, los que están en vías de desarrollo, los que están en pobreza, más que le ponen subdesarrollados para
para endulzarlo, para ponerlo bonito y no para hacernos ver nuestra triste realidad. En su mayoría son los latinoamericanos, por razones obvias incluimos a México, son los países africanos y por razones obvias algunos de los países asiáticos. Ahora, ¿quiénes son los organismos financieros internacionales? Que son las instituciones más no autoridades, las instituciones que a nivel mundial, a nivel internacional, otorgan financiamiento principalmente a los países. Los organismos financieros internacionales son instituciones internacionales conformadas por países desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia, etcétera, que van a proporcionar u otorgar créditos, también llamados préstamos o financiamientos, a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Cuando estos lo requieran, lo necesiten, para hacer frente a sus crisis o problemas económicos, financieros y sociales. Ante una eventualidad imprevista que se presenta en un país determinado, principalmente subdesarrollado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues acudir a estos organismos, pedirles un préstamo, un dinero, para que de esta manera podamos ir solventando nuestra crisis. Aparentemente es una forma fácil, una forma sencilla de llevarlo a cabo, porque para tal efecto están estos organismos, quienes principalmente se encargan de dar estos créditos, estos financiamientos, a sabiendas de que los países subdesarrollados son tan frágiles sus economías, son tan escasos su Producto Interno Bruto, su producción, que tarde o temprano se van a ver obligados a tener que pedir y buscar un financiamiento. Insisto, difícilmente a un particular, difícilmente a un banco. Imagínate, bueno, mexicano pidiéndole dinero a Banamex o a Bancomer, que puede ser, pero se supone que para eso, de forma paralela a los bancos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que es cuando con motivo de la Segunda Guerra Mundial muchos países pues, quedan completamente en ruinas, sobre todo los países vencidos, Alemania, Japón, Italia, han quedado destruidos por las bombas, por los aviones, el bombardeo que los ejércitos enemigos hicieron sobre su territorio, que para poder otra vez construir la infraestructura, levantar el drenaje, el alcantarillado, las presas y tantas cosas, pues no hay otro recurso más que ir a este organismo o a estos organismos y pedirles ese famoso financiamiento. Los organismos financieros internacionales son instituciones internacionales conformadas por países desarrollados, es decir, son ellos los que conforman ese capital, como son Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia, etcétera, que proporcionan créditos, préstamos o financiamiento a los países subdesarrollados, cuando lo requieran para hacer frente a sus crisis o problemas económicos y financieros. ¿Quiénes son estos organismos financieros internacionales? Son el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional. Pero no es el único. Además de FMI o Fondo Monetario Internacional, está lo que viene siendo el BM, el Banco Mundial. Además del BM o Banco Mundial, está también lo que viene siendo el BID, es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo. Son tres los principales organismos financieros internacionales, insisto, son instituciones que van a dar crédito, financiamiento, dinero, préstamo a los países para poder solventar sus crisis. Y son tres: el FMI, Fondo Monetario Internacional, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y el BM, el Banco Mundial. ¿Cuáles son las funciones del Fondo Monetario Internacional, del FMI? Dentro de los objetivos o funciones que tiene ese organismo internacional es la de mantener la estabilidad financiera y monetaria internacional, la estabilidad del sistema de pagos internacionales y los tipos de cambio que permitan a los países efectuar transacciones entre sí conversos. Un aspecto importante del FMI es que se trata de mantener la estabilidad.
trata de que no haya contratiempos o haya conflictos, haya situaciones especiales. Trata de crear una estabilidad financiera y monetaria internacional. La estabilidad del sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitan a los países efectuar transacciones entre sí. Sabemos que ya entre los países el valor de la moneda varía, cambia. Sabemos que el peso mexicano en cuanto al dólar, tiene mayor poder adquisitivo o tiene mayor cantidad o avala mayor cantidad que peso mexicano. Igual el euro. El euro o la moneda de la Unión Europea tiene mayor peso, mayor carga, mayor valor que nuestras monedas y en consecuencia se presta a que se guarde este tipo de dinero. Entonces, este organismo tiene por objeto mantener esa estabilidad, procurar que no haya crisis económicas, porque muchas veces se presentan las crisis y aunque metan en un país, muchas veces llegan a afectar a todos los demás países. Si Japón o Estados Unidos estuvieran en crisis, China, por ejemplo, no creas que esa crisis o ese problema nada más va a ser para ellos. Eso debe pensar que va a repercutir en todos los demás países, incluyendo México, la falta de solvencia económica que tengan estos mismos países. El Fondo Monetario Internacional, como puedes ver, por tanto, trata de ayudar, de mantener, de evitar mayores problemas o consecuencias catastróficas económicas, financieras a los países. En sus políticas trata de mantener ese equilibrio, esa estabilidad. Trata de mantener esos tipos de cambio equilibrados sin incrementos bruscos o agresivos. Imagínate que se determinara a nivel mundial hoy que el peso mexicano en relación con el euro es de 24 pesos mexicanos, pero que de aquí a mañana, a eso de las 5 o 6 cuando está apenas despuntando y está amaneciendo, aparece la noticia de que el euro ahora se cotiza en 30, en 40 pesos. Entonces, imagínate esos problemas que trae consigo. Por eso el Fondo Monetario trata de mantener esa estabilidad, tratar de que los tipos de cambio, dólar con euro, euro con peso mexicano con monedas de Latinoamérica, con monedas del euro de Europa o de Asia, trata de mantener ese no equilibrio, evitando los problemas. Por eso el futuro administrador o ejecutivo debe de conocer este tipo de asuntos y aunque quizás tú dirás, bueno, no tiene nada administrativo, tal vez administrativo no tenga, pero sí mucho para que tú como administrador lo tengas contemplado y evites crisis o problemas fuertes económicos en el funcionamiento de tu empresa. Pierde la empresa, pierdes tú como empresario, pierden tus empleados, pierde completamente todo y pierde inclusive el país. Las crisis que vivimos en los años 70, en los años 80, donde aún todavía no había nacido, fueron crisis que sí llevaron a un colapso sumamente agresivo. Yo te invito que como segunda tarea, me busques periódicos de los 80 o como tú veas en internet, lo que tú quieras, precios de los productos de los años 80. Te vas a sorprender. Un pastel te costaba, un pastel que utilizamos de forma común para unas fiestas o reuniones familiares, que nos cuesta unos 200, 300 pesos, quizás hasta 500. En los años 80 te estaba costando como 25,000, como 30,000 pesos. ¿Sí? Un par de zapatos a lo mejor hoy te cuestan de a 400, medio de 500 pesos, un poquito más, un poquito menos. ¿Sí? Te va a sorprender que en aquel tiempo los zapatos daban igual como en 30,000, como en 40,000 pesos. Entonces, como puedes ver, este organismo internacional no solamente proporciona dinero, sino que trata de mantener esa estabilidad, trata de mantener esa status quo para evitar cualquier problema futuro económico o financiero. Otro objetivo que tiene este organismo, y que ya lo dijimos, lo explicamos, es el de evitar y ayudar a resolver las crisis económicas. Cuando un país está en crisis económica, no creas que es un problema nada más de él, no creas que es un problema que solo le afecta a las empresas y a las personas de ese país, no. Las crisis económicas tienen el famoso efecto dominó, de que pegan a uno a otro y así se va la cadenita hasta llegar a completar y pegar a todos.
Entonces no es tanto a veces el sentido humanitario de estos organismos, sino la situación de evitar que puedan presentarse crisis económicas, problemas económicos que a la postre perjudican al país de origen y perjudican a todos los demás. Insisto, que hubiera pasado un conflicto bélico, vamos a llamarle bélico, entre China y Estados Unidos el año pasado o el antepasado, cuando entre Trump y Xi Jinping andaban entre de la grella, como decimos aquí en México, al tú por el tú. Ese conflicto internacional entre Estados Unidos y China, aunque México, pues, ¿qué tiene que ver? Iba a provocar una serie de crisis económicas como tienes idea. Desde incrementar los precios de los insumos, desde lo que son las gasolinas, a las industrias, hasta lo que vienen siendo los alimentos. Entonces la idea de este organismo es justamente, a través de mantener ese equilibrio, evitar y ayudar a resolver las crisis económicas. No se trata de ayudarlas, ¿eh? Como decimos, pues ya ahogado el niño, ahora quieres tapar el hoyo. No, se trata no solo de ayudar, de evitar, sino también de ayudar, de anticipar ante cualquier situación que se presente. Otras funciones del Fondo Monetario Internacional o atribuciones es fomentar el crecimiento y aliviar la pobreza. Es decir, el Fondo Monetario te va a prestar dinero, pero no te va a prestar nada más para que tú dispongas de él libremente, sino que te lo condiciona ya de antemano. El dinero que yo te estoy dando se va a destinar exclusivamente para, no sé, la compra de vacunas en un país pobre, para la compra de camas, de hospitales, espacios, etcétera, para atender a los enfermos del COVID. Entonces se trata también de que los países pues, puedan tener una mejor economía, un mejor progreso, un mejor desarrollo. Se trata de fomentar ese crecimiento en los países latinoamericanos, insisto, en los africanos y en algunos asiáticos. Y al hacerlo de esta manera, pues se está aliviando la pobreza. Se está, de alguna manera, incrementar lo que viene siendo la pobreza en esos países para que puedan salir de lo que viene siendo su bache económico o su hoyo económico. Eso es en cuanto al Fondo Monetario Internacional, al FMI. Otro banco más que tenemos es el BM. ¿Qué es el BM? El Banco Mundial. Esta institución financiera también se creó sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Segunda Guerra Mundial fue la causante de que estos países, potencias mundiales, Estados Unidos, Japón, decidieran formar un organismo financiero, porque la Segunda Guerra Mundial trajo consigo pues muchos problemas fuertes para las economías de todo el mundo. Fue una conflagración mundial donde intervinieron varios países, en donde de alguna otra manera le resultó afectado pues, dicha guerra. Entonces, otro organismo que surge justamente por los años 1944 es el Banco Mundial. ¿Sí? Este organismo no solamente también te da dinero, o sea, da financiamiento, da apoyo económico a los países que se lo solicitan, insisto, los subdesarrollados, sino que no solo da asistencia financiera, es decir, préstamos, dinero, crédito, sino que además te da asistencia técnica. De esta manera, los países que reciben fuertes cantidades de dólares finalmente o de euros, sepan manejar y sepan administrar perfectamente bien ese dinero, si no a la postre o a la larga les haría perjudicial y les afectaría enormemente sus finanzas. Estos organismos también pues, tratan de cuidar su dinero, o sea, no creas tampoco que son unas almas de Dios, que se preocupan tanto por ti, que te andan cuidando para evitar algún desfalco, algún acto de corrupción, algún problema que afecte las finanzas del Estado. No, sino que simplemente tratan que su dinero realmente sea invertido, sea dado en lo que se supone se prestó. Por ello, ese organismo no solo va a dar el aspecto físico, el aspecto monetario de darte el recurso, sino que además te va a dar asistencia técnica para que tengas un mejor inversión, un mejor aprovechamiento de los recursos que te han llegado para solventar lo que son las crisis o los problemas económicos a los cuales se va uno enfrentando. Este organismo, el BM, el Banco Mundial,
trata de erradicar la pobreza mediante préstamos, créditos y apoyos económicos. Una forma en cómo estos organismos tratan de acabar con la pobreza, de cómo terminarla, es precisamente dando estos préstamos, estos financiamientos. Que, vuelvo a repetir, la idea es que se cuide, que se vea que este financiamiento, este recurso que llegó a los países, sean empleados verdaderamente a favor de la población, en beneficio de la población, y por tanto pueden tener un mejor bienestar, una mejor calidad de vida. Y al tener una mejor calidad de vida, pues está erradicada, está combatiendo a la pobreza, se está acabando con ella, y de esa manera el gobierno sale ganando, los ciudadanos salen ganando, y obviamente por el cobro de interés que tienen estos organismos, que son muy fuertes, pues también salen ganando. El Banco Mundial, por tanto, tiene funciones similares, un poquito más amplias a lo que es el Fondo Monetario Internacional. Y las dos coinciden en darle financiamiento, crédito a aquellos países que por X situaciones se presenta este problema de solvencia económica, este problema de falta de liquidez o de recursos o de dinero para poder cumplir con sus programas. Ya no hablemos de programas, hablemos simplemente lo básico que es en un país. Otro organismo internacional que tenemos, comeros, es el BID. Y su nombre lo dice, Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, los otros dos son precisamente de carácter mundial, Banco Mundial, ahí está su función. Fondo Monetario Internacional, ahí está su función. Y estos organismos van para todos los países asiáticos, europeos, africanos, etcétera. Principalmente para aquellos que requieren de este apoyo. El Banco Interamericano de Desarrollo, su mismo nombre lo dice, es un organismo de carácter localista, de carácter local. Es un organismo que va a proporcionar principalmente el crédito no a todo el mundo, sino a los países, sí, obviamente en vías de desarrollo, pero para los países que se encuentran en lo que viene siendo América, el continente americano. Vamos a decir que es un banco exclusivo para los países de América, para los países de lo que viene siendo Latinoamérica. Es decir, para los países pobres, porque pues empieza la pobreza, al menos así teóricamente se maneja, de México hacia abajo, hasta la Patagonia, hasta Argentina. Porque difícilmente Canadá o Estados Unidos son los países del norte principalmente, o los únicos, junto con México, pero en este caso vamos a decir que son los únicos. Difícilmente accesan, solicitan, piden créditos, piden financiamiento, de ahí el nombre de Interamericano, y no el nombre de Banco de América, por si hago desarrollo, o Banco de Progreso de América. ¿Cuáles son las funciones del BID? Ya lo dijimos, es dar financiamiento de forma concreta, de forma más clara o precisa a los países latinoamericanos. Más que dar este apoyo a todo el mundo, su nombre lo dice, es dárselo justamente a los países de América. Esa institución tiene por objeto fomentar el desarrollo de América Latina y el Caribe. Insisto una vez más, su nombre lo dice, Interamericano, solo trata de resolver los problemas que se enfrentan en los países tercermundistas, subdesarrollados o pobres, que con vergüenza lo decimos, empiezan desde México, todo lo que es América Central, América del Sur, hasta llegar con lo que viene siendo la Patagonia, o lo que viene siendo parte de Argentina. Además de contrarrestar lo que viene siendo fomentar el desarrollo de América Latina y del Caribe, el organismo, al igual que los anteriores que ya hemos mencionado, trata de contrarrestar, ya no digamos de desaparecer, pero sí de contrarrestar, de hacer cada vez menos los índices de pobreza extrema en dichos países. Trata ella no solamente de darte dinero a los países, sino que trata con ese dinero que los países erradiquen, acaben con los índices de pobreza extrema que llegan a darse en esas regiones.
para que esos países este, interamericanos puedan, por tanto, tener la solvencia económica, el apoyo económico que les permita saldar sus deudas, saldar sus compromisos y, por tanto, seguir adelante. Son tres organismos, compañeros, que estamos viendo tienen la misma finalidad, claro, con algunas variantes, algunos cambios, pero que en esencia, son organismos de carácter internacional conformados por los representantes de varios países, de varias empresas de esos países, para poder ayudar a los países de Latinoamérica, a los países que estamos, o se supone que todos, desde México hasta Argentina, no se comparan nuestras economías a las de Estados Unidos y algunas europeas. No se compara los gastos que se llevan a cabo. Entonces, ahí está otra función o atribución que tiene el Banco Interamericano. Contrarrestar los índices de pobreza extrema en dichos países latinoamericanos únicamente. El nombre lo dice, BID, Banco Interamericano de igual manera, el BID, compañeros, trata de, a través de estos préstamos, estos financiamientos, y no nada más te doy el dinero, el préstamo, y ahí te lo dejas lo que quieras con él, trata de lograr el desarrollo regional sustentable sin daño al medio ambiente. Cosa que es muy difícil, cosa que es muy complicada llevarlo a cabo. Porque por lo general a estos instituciones que les interesa son las ganancias, son los intereses, el cobro de intereses que van a obtener con motivo de esas deudas que están adquiriendo sus países. Entonces a ellos les interesa más que otra cosa, vienen siendo sus ganancias, sus utilidades. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo no solo trata de aliviar la extrema pobreza, no hablamos de pobreza, sino la extrema pobreza. No se trata de impulsar a estos países en vías de desarrollo, sino que lo más importante es lograr el desarrollo de los mismos, pero el desarrollo regional sustentable, sin daño al medio ambiente. Quizás esto es muy loable de estos organismos, o al menos del Interamericano de Desarrollo, porque como podemos apreciar, ahí tenemos una imagen donde se ve el Amazonas, considerado como el principal pulmón de la República Mexicana, o el pulmón más grande que tiene el mundo, por la gran cantidad de árboles, por la gran cantidad de biosfera que existe en ese lugar, selvático, húmedo, infestado de plantas, de animales, etcétera. Pero en menos de 10 años, en 10 años, vean cómo se acabó esa zona, cómo se extinguió, cómo se exterminó con esa zona. Muchas veces las empresas solo buscan su lucro, su ganancia, su utilidad. Y con tal de obtener ese lucro, esa ganancia, esa utilidad les importa si no en determinado pueden afectar a la naturaleza y por ello a las personas. Pueden afectar el medio ambiente, perjudicando a la gente que se encuentra ahí y con el tiempo la que se encuentra en todos los alrededores. Entonces, el BID pretende lograr el desarrollo regional y sustentable. Sí, pero como te he dicho, muchos empresarios buscan solamente el lucro, ven solamente la ganancia. Pretenden multiplicar sus dividendos a costa o sin importancia de lo que suceda con el medio ambiente, con el entorno en el cual nos encontramos. Y para evitar situaciones como es el Amazonas, en donde se ha desforestado en gran cantidad este gran pulmón, y por ahí tengo entendido que es el único gran pulmón que tiene el mundo, es procurar que estos países que han sido objeto de crédito, objeto de financiamiento, puedan continuar con la obra misma para el bienestar de lo que viene siendo la persona, pero sin afectar la naturaleza, el medio ambiente o el entorno. Y de esta manera, estos países pobres pueden salir de lo que viene siendo su crisis o su problema económico. Como puedes ver, estos organismos internacionales aparentemente son unas almas de Dios. Su única finalidad, su única intención es apoyar a los países en vías de desarrollo ante una contingencia que se ha presentado. Sin embargo, no hay personas que dejan de pensar que esto no es verdad,
sino que simplemente esos organismos lo que tratan es someter a los países subdesarrollados a las reglas de su juego, a las condiciones que ellos van a imponerle al mundo, compañeros. Durante la época del liberalismo se desató este problema. México, muchos países tenía una gran cantidad de deuda pública ante el gobierno norteamericano. Esos problemas que se dieron o que se presentan van a implicar lo que viene siendo una serie de conflictos. Entonces, la idea de ahorita de estos bancos, al menos aparentes instituciones, es apoyar económicamente para evitar mayores caídas o menores problemas económicos. En esencia, en teoría, como puedes apreciar, es perfecto, es una buena lógica, es una buena medida de apoyar, pues ahora sí, a la gente. Detrás de esta aparente apoyo, de este aparente estar con la gente, más bien lo que buscan ellos es un beneficio propio, un resultado o un provecho propio. Mucho se ha rumorado que en el gobierno de los neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, las llamadas reformas estructurales, que era privatizar todo el sector público y convertirlo en sector privado, hospitales, escuelas, salones, etc. Estos países pudieran someter a los países pobres. No hay quien opina y no descarte esta idea. Esos países poderosos han creado organismos internacionales financieros para que a través de ellos puedan dominar y puedan conquistar a los países subdesarrollados o pobres. Y me explico, compañeros. En la época del neoliberalismo se desató la ola de privatizaciones, porque eso es el neoliberalismo, privatizar todo el sector público, todo el gobierno a iniciativa privada. De tal suerte que sean los particulares quienes se ocupen de dar los servicios públicos, la obra pública. Porque recordemos que el pensamiento neoliberal sostiene que el Estado no tiene que intervenir en la economía, no tiene que formar parte de la economía. De manera que el Estado no debe ser dueño de lo que pasa en los países. Entonces yo, a cambio de darte dinero, al menos es lo que se habla dentro de la llamada teoría del complot, a cambio del dinero, con el tiempo te voy a poner mis reglas, mis condiciones. ¿Qué es lo que pasa con un agiotista, con un prestamista? No tengo que pagarle, bueno, pero tiene usted un coche, ¿no? Pues deme el coche a garantía, o con garantía o a costa de lo que me va a deber. Venga y le embargo tales propiedades a costa de lo que usted me debe. Eso es a nivel particulares, pero a nivel país, como México y la mayoría de los países están endeudados o endrogados con todos ellos, ¿qué es lo que hacen? Pues tan sencillo. Les imponen condiciones como son: privatiza tu energía eléctrica, privatiza tu sistema bancario, privatiza tu sistema de agua, privatiza tus escuelas, privatiza todo. Y al privatizar todo esto, pues en consecuencia, ellos salen beneficiados. Hay quienes sostienen, como que detrás del neoliberalismo, detrás de las políticas privatizadoras que se dieron a partir del 82 con Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, iban con ese fin. Porque es lo que ven son negocios, es lo que ven es dinero, comercio. Un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué quieren privatizar el agua? Es muy sencillo. Porque el agua, compañeros, es un elemento básico que hasta el más pobre, hasta el más necesitado, pues tiene que adquirir, forzosamente tiene que adquirir. Es un artículo que no requiere propaganda, publicidad, cortes comerciales, contratación de artistas para promover la compraventa de ese artículo que es el agua. Es un producto que se vende por sí mismo, por sí solito se vende. ¿Sí? La luz, compañeros. Hemos llegado a depender tanto de la luz, no de los adultos, sino inclusive hasta los niños, que la luz ya es un negocio redondo para la gente de iniciativa privada.
Porque el servicio de la luz o energía eléctrica no requiere de propagandas, de promociones, adquiera su servicio de luz, le damos 3 meses gratis, le damos esto, no. Sino que en un momento determinado llega la situación de que ellos necesitan, por tanto, este tipo de situación. Las empresas necesitan, por tanto, mejor dicho, estas personas necesitan, por tanto, o estos organismos internacionales, perdón, de alguna manera nos doblegan o someten a los países para que de esta manera puedan a cambio del dinero que les dan, puedan ellos dar sus recursos económicos. Es un juego, compañeros, que ahí te lo dejo al costo. Yo sí soy partícipe de esa teoría o de ese pensamiento. Las organizaciones internacionales te dan un dinero, pero a cambio pierdes independencia. Entonces ellos te fijan reglas, ellos dicen cómo debes de manejar tu economía, ellos te dicen cómo es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. De alguna manera, ellos hacen que los gobiernos, al no poder pagar una deuda, bueno, me debes tanto dinero, es que, bla. Bueno, hagamos una cosa. Privatiza tu servicio eléctrico, privatiza tu sistema bancario, privatiza tu sistema de aguas. Privatiza todos tus recursos. Y de esa manera me pagas. Insisto, porque ellos quieren privatizar el agua, la luz, el seguro social, las escuelas, porque son cosas que se venden por sí mismas. ¿Qué dice un padre de familia? Pues mira, mijo, no te dejo riqueza, te dejo millones, pero al menos te dejé una carrera profesional, al menos te dejé una escuela, al menos te di dinero. Digo, no te di dinero, pero te dejé una presión para que te defiendas tú en esta vida. Y muchos tenemos ese pensamiento, esa idea, ¿sí? No te dejo riquezas, pero a cambio te he dejado una profesión. Por tanto, la escuela, desde la primaria hasta la licenciatura y posgrado, se ha convertido en algo elemental, fundamental, básico, indispensable en los seres humanos. ¿Te imaginas si hubiera llegado a pensar, porque ese era un proyecto que tenían los neoliberales? Se hubiera aprovechado la UNAM, se lo hubieran dado a Carlos Slim, se lo hubieran dado a inversionistas japoneses, se lo hubieran dado a inversionistas ingleses. Hay un negocio redondo. O sea, al principio te cobrarán una colegiatura quizás de 800, de 1000 pesos mensuales. Pero ¿cuántos alumnos tiene la UNAM? ¿Cuántos alumnos tiene la UNAM? Tiene 9 prepas, tiene 5 CCHs, tiene un montón de... tiene Ciudad Universitaria, tiene Acatlán, tiene Aragón, tiene Zaragoza, tiene Cuautitlán y tiene Iztacala. ¿Te imaginas privatizada esta institución pública? ¿Cuánto cobraría de colegiatura y cuánto dinero ingresaría a ese particular? El Politécnico presume o se jacta de tener un edificio inteligente, presume o se jacta de tener buenas instalaciones. La UNAM tiene un estadio olímpico. Entonces, imagínate, por muy económico que cobraran, se van un buen dinero. Reitero una vez más. El agua, si tú la vendes y tú la monopolizas, no necesitas promoverla, no necesitas anunciarla, el agua se va a vender por sí sola. Y a eso agrégale tipo internet, que si no pagas el servicio te lo cortan, te lo quitan. Entonces te ves obligado a tener que pagar para que no te lo quiten ni te lo corten. Y que ahora, como tipo internet, ya no requieren mandar a tus técnicos para que te quiten el cableado, sino que desde sus oficinas centrales te bloquean el chip o como se le llame y quedas ya sin ese servicio. Entonces, jóvenes, ahí se lo dejo al costo. En cuanto a que estos organismos aparentemente nobles, con una visión muy humanitaria, con una visión de apoyar a la gente, al pueblo, a lo que tú quieras, a los países, mejor dicho, y por ende a los gobiernos y por ende a la población, detrás hay un plan maquiavélico de quedarse con sus bienes. Dicen por ahí que haber seguido esta marcha privatizadora, llegaría el momento en que entonces, ejemplo en México, bueno, ¿me tienes o no me tienes que pagar? No tengo que pagarte.
Bueno, se va a prestar más dinero para que se haga de crisis económica, pero quiero que le venda a Estados Unidos la península de California. Claro, no así tan abruptamente se le daría a México la información, pero tras todo eso, si así como se atrevieron a decir quiero que me vendas el petróleo, al rato se diría, ¿sabes qué? Quiero que Guerrero o parte de Guerrero con su costa de Acapulco la privatiza a particulares y los particulares pues, solamente me la vendan a mí. Como puedes ver, tiene lógica esta forma de cómo se piensa que son nuestros organismos internacionales, que detrás de esa aparentemente buena fe hay una intención negra y sombría de querer endeudar a los países. No se olvide que cuando enfrentó la pandemia, el Fondo Monetario Internacional inmediatamente ofreció, así sin que se lo pidieran, ofreció apoyo económico a todos aquellos países que necesitaran para solventar esta pandemia. De hecho, se le hizo una invitación al observador para que él, se le dijo que México tenía una línea de crédito de tantos miles o millones de dólares. Cosa que Obrador no aceptó precisamente por lo que implica eso, sí, o sea, como usted y yo, tenemos un problema económico, pedimos dinero, muy bien, soltamos el problema, pero al rato hay que pagar el rato, volvemos a la misma situación, nos quedamos sin dinero. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Entonces terminamos nuestra clase de Derecho Fiscal. Te recuerdo con la clase de hoy y la de la semana pasada son los temas del segundo departamental. Claro, no te espantes, todavía nos falta hasta marzo llegar a la segunda semana departamental. Pero más o menos visualiza los temas del segundo departamental. Nos vemos bien sea en Zoom más al rato, o si ya estuvimos en Zoom, bueno, pues ya nada más quedan ahí las tareas, junto con las del día oficial para que estemos al tanto. Estamos en comunicación, compañeros, en Zoom, o bien por nuestro chat, o bien sea por teléfono para cualquier duda o cualquier aclaración. Nos vemos dentro de 8 días en nuestra siguiente clase, compañeros.